Sabes, hace aproximadamente 12, 13 años, mi esposa y yo estábamos ahí en el área de Texas viviendo y recuerdo que llegó un momento después de haber comprado esta casa y teníamos ya un par de años, 2, 3 años, vimos que empezó a haber ciertas grietas en lo que era la pared de la casa y se veían en diferentes áreas de nuestro hogar, de nuestra casa. Entonces yo pensé, ¿por qué pasa eso? ¿Qué mal construyen esas paredes en los Estados Unidos, verdad? Empezaba a criticar, dije, no puede ser que tengan tanta falta de profesionalismo, que no hicieron un buen trabajo allí. Y de repente alguien que tenía más experiencia que nosotros llega y nos dice, ¿sabes qué? El problema no son las paredes, el problema son los cimientos, son los fundamentos. ¿Sabes qué? Aquí en esta área nos dicen, después de cierto tiempo que las casas se edifican, empieza a moverse un poco los cimientos, los fundamentos, hasta que la casa se asienta bien, pero en ese proceso se abren grietas, empieza a haber dificultades con pintura y se tiene que solucionar el problema de los fundamentos, de los cimientos. El tema el día de hoy es edificando sobre la roca. Y sabes que es la última parte del mensaje de Jesús, el sermón del monte, es la última parte y tiene mucho sentido porque en esta última parte es como la conclusión de todo lo que viene hablando. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo acerca de las bendiciones, de que somos bienaventurados, envidiablemente felices por causa de nuestra relación con Dios, por causa de que somos escogidos por Dios, que debemos ser la luz y la sal de este mundo, que nosotros somos de las personas que somos bendecidos para bendecir a otros? Y ahora estamos llegando, después de haber hablado también del matrimonio, después de haber hablado de los fundamentos de lo que es la vida siguiendo a Jesús, y nos llega a esta conclusión de Mateo 7, 24 al 29. Si ignoramos el verdadero problema, antes de leerlo, si ignoramos el verdadero problema en una casa que ha sido construida o que se está construyendo, si ignoramos los fundamentos, los cimientos, a mediano o largo plazo, esa casa se puede destruir. Y hoy vamos a enfocarnos en este pasaje. Vamos a leer, si me pueden ayudar, nos vamos a poner de pie todos juntos. Vamos a ponernos de pie, simplemente para hacerlos que se estiren un poco y que me ayuden a leer la palabra de Dios. Lo vamos a poner en la pantalla. Vamos a leer todos los versículos del versículo 24 al versículo 29. Dice así, ayúdenme. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Vamos a orar. Señor, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Cuando llegaste a este pequeño auditorio, recibiste este boletín. En este boletín no solamente tenemos el tema de la predicación, del mensaje, detrás también tenemos todas las actividades y lo más importante está dentro. Dentro te vas a encontrar con el bosquejo del mensaje incompleto, y conforme vas avanzando
y escuchando el mensaje, vamos a ir colocando las palabras para rellenar en los espacios en blanco. Si a alguno de ustedes le hace falta este boletín, levante la mano. ¿Hay alguna persona que le hace falta? Aquí hace falta uno, allá atrás otro. De este lado todos están completos, ¿todos bien? Acá le hace falta uno a la señora. Muy bien, excelente. Vamos a enfocarnos entonces en el mensaje el día de hoy. Y el primer desafío que vamos a encontrar en esta historia es un desafío para ti y para mí. Es que tu propósito sea edificar, no destruir. Edifica, no destruye. ¿Sabes que en este pasaje hay dos personajes y esos dos personajes construyen, edifican? En este pasaje no está hablando de un creyente y de un inconverso. No está hablando acerca de aquel que cree y el otro que no cree. Está hablando de personas que han decidido creer y se han colocado bajo la tutela de Jesucristo, y les dice: ahora tu propósito debe ser edificar, no destruir. Escríbelo en tus notas. Tenían ellos el mismo sueño: edificar una casa. Edificar una casa. Los hijos de Dios deberíamos tener en mente que somos llamados a bendecir, somos llamados a edificar, a ser de bendición, a levantar, a sostener. Eso es lo que tú y yo estamos llamados. Por lo tanto, el mensaje es para que nosotros evaluemos en primer lugar: ¿estamos edificando o estamos destruyendo? Si estamos edificando, te vas a dar cuenta que necesitas un fundamento. Necesitas colocar la atención en lo que va primero. Tenemos que enfocarnos en algunas cosas que tenían en común estos dos personajes que estamos leyendo aquí. En primer lugar, dijimos, tienen el mismo sueño de construir una casa. ¿Saben que nunca nos había tocado a mi esposa y a mí construir una casa hasta el 2012? Llegamos allí a un lugar, esta persona nos dijo que nos iba a ayudar en la construcción, un arquitecto muy conocido en el área donde vivíamos, nos dio un precio increíble y finalmente empezamos el proceso de construcción. Ahora, yo que soy tan calilla, 3 veces al día iba a la obra porque quería saber cómo iba todo el asunto. Antes de entrar a mi oficina, llegaba e iba a inspeccionar. Y como todos los que trabajan en construcción, no todos, pero la mayoría que trabajan en construcción son mexicanos, son hispanos. Entonces yo llegaba y de repente les llegaba con un taquito o algo a los trabajadores y empezaba a platicar con ellos y me decían: no, hombre, estoy trabajando aquí. No, y les decía: oye, ponle un poquito más de ganas acá porque mira, le hace falta. Y empezaba 3 veces al día, iba yo a inspeccionar la obra. Antes de trabajar, antes de entrar a la oficina, en el momento que me tocaba ir a comer, en mi break para comer, iba e inspeccionaba la casa. Después de eso, también cuando salía de la oficina, iba y checaba la casa cómo iba. Aprendí 2 cosas muy importantes. Una, si hablas español y estás en Estados Unidos y te están construyendo la casa, te va mucho mejor en la construcción. Número 2, si estás casado y estás construyendo una casa y le dices sí, mi amor, en todo lo que ella pida, no vas a tener ningún problema con ella cuando la construyas. Mi esposa estuvo, muchos me dijeron después: oye, Julio, es que yo he escuchado que los matrimonios llegan a tener un estrés tremendo cuando están construyendo una casa. Pero ustedes los vemos muy felices. No, es que en realidad, la que estuvo diciendo qué se ponía y qué no era Carla. Pero lo más importante que me tocó ver durante todo el proceso de construcción es el tiempo que colocaron los cimientos. En esa área, cuando empezaron a construir, yo vi que parecía que estaban haciendo un muro de cemento y estaba grandísimo. Cuando empecé a ver eso, dije: oye, pues la casa no la van a hacer de palitos como la hacen normalmente acá en Estados Unidos. Mira, la están haciendo como de cemento todo. Ya que hicieron todo esa parte de los cimientos, de la pared esa de cemento, empezaron a construir sobre eso. Y me di cuenta que tardaron muchísimo más en esa parte
que en poner la segunda parte, que era la construcción de colocar madera y de poner también los fierros, colocar también ladrillo alrededor de la casa. Es muy importante cómo construyes tu casa. Fue una experiencia inolvidable, nunca se me va a olvidar. ¿Sabes que el común denominador de la mayoría de las personas aquí y en todas partes del mundo es que tienen como meta mejorar? ¿Cuántos de aquí desean mejorar su vida, sus relaciones, su familia, sus negocios? La mayoría, ¿te diste cuenta? Eso es algo común. No tienes que ser pastor para darte cuenta de eso. Todos queremos mejorar en las diferentes áreas. Queremos impulsarnos, queremos trabajar duro. Muchas veces tenemos que hacer sacrificios para poder lograr ciertas cosas. Y sabes que lo que son hábitos, disciplinas, van a ocasionar trabajo y va a ocasionar que tú te desgastes en ciertas áreas, pero al final tú quieres ver que la construcción fue buena, que el fundamento fue buena. La historia dice que edificaron una casa. Edificaron una casa. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a darte cuenta que cuando la Biblia habla de casa, está mencionando quizá una de cuatro cosas. Una de cuatro cosas. En primer lugar, cuando se está refiriendo a edificar tu casa, puede hacer mención a edificar tu vida. Vamos a colocarlo allí en tus notas. Edifica tu vida. Quizás se está refiriendo allí a que tienes que poner atención a tu vida personal. Tienes que fijarte que nadie desea tener una vida fracasada. No tengo que preguntar eso a nadie. Si yo te digo, ¿quieres tener una vida de éxito? Todos van a levantar la mano. Si yo te pregunto, ¿quieres ser un fracasado? Nadie va a levantar la mano. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que deseamos hacer algo donde se muestre que la disciplina que tuvimos tuvo un logro, tuvo un resultado que hizo la diferencia. Entonces, nosotros somos de ese tipo de personas y Dios te dice, edifica tu vida. Edifica tu vida. Quizá ese pasaje no solamente se está refiriendo a edificar tu vida, especialmente a los que están más cerca de ti, especialmente a los que están allí de tu familia. Tienes que edificar tus seres queridos, tu familia también, no solamente tu vida personal, pero también tu familia. Edifica tu familia. La Biblia se refiere a edificar una casa también cuando habla de una familia. Edifica tu familia. Si tú dices, oye, pero es que yo me caso y yo deseo ser feliz, ¿verdad? Nadie se casa pensando me voy a divorciar. Nadie se casa. Nadie se casa diciendo me voy a casar y luego voy a estar peleado el resto de mi vida con la persona que me caso. Nadie. Pero ¿sabes qué sucede tristemente? Tristemente, cuando tú te fijas en las estadísticas, el divorcio ya se ha vuelto algo muy común dentro del mundo de los creyentes, como también del mundo inconverso. Están a la par. Estamos viendo un crecimiento en el divorcio, en la separación, en la destrucción de familias, como nunca se había visto. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice edifica tu casa, refiriéndose a tu familia, tú tienes que poner atención. Tienes que colocar mucha atención. La edificación no debe ser personal solamente, también busca la forma de edificar correctamente a tu familia. Nadie se casa, como te dije, pensando en fracasar. Número 2 ahí, te digo, por eso debemos recordar que somos más que una familia de que compartimos el apellido. No solamente hay Hernández, González, Rodríguez, Arriolas. Cuando se refiere también a edificar tu casa, se puede hacer referencia a lo que es la familia en Cristo. Edifica también tu iglesia. Edifica tu iglesia, escríbelo. Esa familia que es la iglesia, nosotros hemos sido colocados en ella para edificarla. La Biblia nos muestra también que hemos recibido esos dones espirituales para que cuando nosotros estamos en un lugar como este, podamos edificar la iglesia, podamos ser de bendición a ellos. Sabes que en este lugar
somos bendecidos con muchos voluntarios, pero hacen falta más. Si tú estás aquí y dices, es que no, yo veo mucha gente que sirve. No, es que sí hay mucha gente que sirve. Si no fuera por los 130 voluntarios que tenemos sirviendo cada semana, no podríamos hacer todo lo que realizamos. Pero en realidad hacen falta más. Si tú estás aquí y dices, es que yo estoy aquí y tengo talentos y tengo dones espirituales, pero no los estoy usando, entonces ponte a orar y también ponte a accionar. Y dices, aquí estoy, me gustaría servir, me gustaría hacer la diferencia, me gustaría edificar a mi iglesia. La labor no es solamente del pastor. Si tú piensas que es una labor donde el pastor, el que está al frente, lo tiene que realizar únicamente, porque algunos tienen el mal concepto de que el pastor tiene como un poder especial, tiene la unción especial. Es puro cuento, es puro cuento. O sea, no, ¿qué es lo que hay especial del que sale? Es que yo tengo el micrófono, ustedes no. Pero en realidad, todos los hijos de Dios, si realmente conociste a Jesús, tú tienes el Espíritu Santo. Eso es lo que te hace a ti especial, que tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y Dios quiere edificar a su iglesia usándote a ti. Porque fíjate que mis dones son limitados, mis talentos son limitados. Pero si miras alrededor, tenemos un sinnúmero de personas con talentos, con dones, que están listos ustedes para servir. Yo sé que están listos. Por lo tanto, enfócate en lo que dice la palabra de Dios. Cuando este pasaje está hablando de que estos varones, estas personas fueron a edificar, fueron a construir su casa, tienes que relacionarte con ellos de que quizás se está refiriendo un desafío a ti para edificar tu iglesia. ¿Y qué más? Edifica tu comunidad, tu país, tu estado. Porque juntos hacemos la diferencia en nuestra comunidad. Estamos llamados a ir a este lugar. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos como ese soldado que les compartí una vez en una predicación de una película, donde ese soldado iba y rescataba a esas personas que estaban moribundas dentro de la batalla, y decía él, uno más, digan uno más, uno más, uno más. Y él iba y se iba al lugar de batalla donde estaban las personas siendo baleadas, donde estaban sufriendo, sangrando y todo, y él los rescataba y los llevaba a un lugar a salvo y decía, uno más, uno más. Así es como estamos nosotros en nuestra comunidad. Estamos en una sociedad donde ahora, esto se me hizo interesante, aquí ¿vieron lo que pasó en la FIL esta semana? Unas personas que todos tienen el derecho de compartir lo que piensan de una manera ordenada, pero personas que estaban en desacuerdo con un autor cristiano, esas personas sacaron sus libros, hasta fueron al almacén y le quemaron sus libros a este autor cristiano. ¿Por qué? Porque esta persona estaba hablando en contra de lo que es el homosexualismo. No estaba diciendo que odiaba a los homosexuales, o tampoco estaba hablando en contra de ciertas personas. Simplemente estaba hablando de lo que la Biblia dice acerca del homosexualismo. Y estas personas fueron y quemaron esos libros. ¿Sabes? Estamos en una sociedad donde ahora está bien el uso de la violencia. El uso de la violencia está bien para atacar la aparente intolerancia en ciertos temas. Y eso solo los hace más intolerantes a ellos. Es como que van y pelean porque están siendo intolerantes supuestamente, y ellos son más intolerantes. Porque esta persona no fue a quemar los libros que estaban a favor del homosexualismo. ¿Te diste cuenta? Estamos en un mundo donde lo que es incorrecto dicen que es correcto. Y tú estás en este mundo. Tú estás en un lugar donde estamos viviendo
situaciones nunca antes vistas. Y esto no solamente es en México, esto es en Estados Unidos, esto es en Europa, esto es en Sudamérica, en todos lados. Estamos aquí para hacer una diferencia. Querido amigo, hermano en Cristo, yo te quiero desafiar a que edifiques tu comunidad. Nos vamos a dar cuenta que estas dos personas tenían también en común que querían edificar una casa y también, pero ¿será que tenían un maestro diferente? ¿Será que cuando tú lees esto y dices, oye, pastor, quizá estas personas están construyendo de forma diferente porque el maestro es diferente? No. El maestro es Jesús. Oye, pero el mensaje, a lo mejor están construyendo diferente porque el mensaje es diferente. No, es el mismo mensaje. Yo solía pensar, cuando leía este pasaje, decía, es que este pasaje está hablando de aquellas personas que no usan la Biblia para poner como fundamento de su familia, de su casa. No está hablando de eso el pasaje. El pasaje es muy claro y te describe de qué se trata. Ellos, por ejemplo, escuchaban la misma palabra de Dios. Escríbelo allí. Escuchaban la misma palabra de Dios, tenían el mismo maestro Jesús, escuchaban las mismas predicaciones, cantaban las mismas canciones, levantaban las manos, les ponían las mismas letras en las pantallas, decían amén cuando el pastor decía un punto, se reía con los chistes del pastor Fonseca, todo. Igual, las personas estaban allí y ponían atención, estaban atentos. Mismo mensaje, mismo mensajero. Llenaban el boletín. Todos se llevaban el boletín. Esos dos podría ser cualquiera de nosotros en Iglesia Vida. O sea, no te pongas a criticar a uno y al otro. Es que este cuate, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre edificar así? No, es que aquí habemos personas necias y habemos personas sabias. Habemos personas que edificamos neciamente y otras sabiamente. Con el mismo mensaje, la misma predicación, los mismos versículos memorizados. ¿Qué más tuvieron en común? Ellos van a enfrentar la misma tormenta. No solamente escuchaban la misma palabra de Dios, también enfrentarían la misma tormenta. Dice que enfrentaron lluvia, inundación, fuertes vientos. Y yo quiero hacer una pausa en este momento. Yo sé que lo digo constantemente. Se los digo constantemente porque hay personas que son fuera de nuestra iglesia que llegan a decir que no hablamos de ese tema. Y creo que casi cada semana o cada 2 semanas les comento esto. En la vida cristiana vas a tener aflicción, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener tribulación. La única cosa segura que tenemos aquí, además de la presencia de Dios en este lugar, es que vas a tener broncas. ¿Me entiendes? Por lo tanto, cuando tú pienses que después de que viniste a Cristo y empezaste a tener dificultades, significa que no estás en el lugar correcto, es todo lo contrario. Tú vienes a Cristo, se complica más. O sea, no te la vengo a soltar así como despacito, decir, no, mira, ven. Porque hay iglesias que te van a decir, mira, ven a Cristo y vas a poder respirar más a gusto, adiós a los problemas matrimoniales, las broncas. No es cierto, no es cierto. Vas a tener más problemas. Ahora, Cristo está contigo, claro. Puedes tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento significa que en medio de la dificultad puedes tener paz, no que no vas a tener dificultades. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Ok, entonces ellos enfrentarían la misma tormenta. Sabes que no importa tu trasfondo, tu educación, tu raza, tu nivel socioeconómico, vas a enfrentar problemas en las 4 áreas. Problemas personales en tu vida, problemas familiares, vas a tener broncas también en la iglesia. Oye, pastor, pero yo pensé que en la iglesia no íbamos a tener problemas y mire cómo me ve la hermana. No, es que yo empecé a servir y de repente empezaron a tener envidia y ahora me echan malo y pasa en todas las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores.
Todos. Es un lugar lleno de enfermos espiritualmente que están siendo restaurados por el poder de Jesucristo. Eso es lo que es una iglesia. No pienses que vas a entrar a una iglesia y de repente todo bien bonito, ¿verdad? Va a haber problemas, va a haber dificultades. Ese fue el caso de los dos de la historia. Por eso debemos tener como propósito edificar y edificar bien, porque los tiempos difíciles van a venir. Las tormentas están siempre en camino. Número 2, para edificar necesitas ponerte en acción. Digan acción. Acción, una vez más, acción. ¿Sabes qué? Yo no sé si en la vida real, cuando están filmando las películas de Hollywood, si en realidad lo hacen así o no, pero ¿viste cuando estás viendo las películas de las películas y están ahí y están todos ahí como que en lo que sea y de repente dice, preparados, cámara, y luego y yo no sé por qué tienen esa cosa que les hace así, ¡pac! ¿Para qué es eso? No sé, ¿verdad? Pero ¡pac! ¡Acción! Y ya comienzan todos a accionar, todos a actuar, todos tienen que hacer su parte. La Biblia nos enseña que debemos ponernos en acción. Fíjate cómo es el sabio. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? Número 2 ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el sabio? En primer lugar, si alguien puede traer una botella con agua, por favor, allá, Carla. Que ya ando como a media garganta. Sabio. Mateo 7:24 dice la palabra así. Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza. Ayúdame a leerlo. Una vez más. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Creo que ya te lo coloqué ahí en tus apuntes, en tus notas, pero la definición que yo coloqué de lo que es el sabio basado en este pasaje es: el sabio es el que tiene la habilidad de aplicar la verdad bíblica a la realidad de la vida y decide hacerlo. O sea, él tiene el conocimiento de la palabra de Dios, sabe la situación que está viviendo y ahora decide aplicar esa palabra a la situación real, a la vida real. Esa es una persona sabia, dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el necio? Fíjate, el necio. El necio. Damas y caballeros, les presento al necio. Mateo 7:26. Dice así. Gracias, Margarita. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la definición de un necio basado en la Escritura? Tiene la habilidad de aplicar la verdad bíblica a la realidad de la vida, pero se rehúsa a hacerlo. O sea, él sabe lo que tiene que hacer, tiene el conocimiento bíblico, tiene el camino para seguir y dice, no lo voy a hacer. Señoras y señores, ese es el necio. Ese es el necio. El necio es el que no quiere hacer lo que sabe que tiene que hacer. Aquí habla de la importancia de los cimientos cuando se realiza una construcción. Los cimientos usados para construir, por ejemplo, un gallinero. Alguien quiere construir un gallinero y a lo mejor pones ahí algo para que se detenga la cerca, ¿verdad? De cimientos y luego, si quieres construir un edificio de 50 pisos o un rascacielos de, no sé si haya de 100 pisos o más, no es el mismo fundamento, los mismos cimientos que se usan para un gallinero. Sin embargo, escuchen lo que les voy a decir. Muchos quieren tener una vida equivalente a un rascacielos, una familia equivalente a un rascacielos, así, pero perronón, grandote, fuerte, impresionante, sólido, con cimientos de un gallinero. ¿Lo escuchaste bien?
Soñamos con grandeza, soñamos con iglesias grandes, soñamos con familias fuertes, soñamos con matrimonios que crezcan y que se amen, soñamos con ser unas mejores personas, tener buenos pensamientos, actuar de forma correcta. Pero, oye pastor, pero yo también voy a la iglesia, yo canto, levanto las manos, yo escucho las palabras, todo igual que el otro. La diferencia es que si no aplicas la palabra de Dios en tu vida, eres un necio. Ahora, en español se escucha más bonito, necio. En inglés le dicen fool. Y fool es equivalente a decir tonto, por no decir otra palabra más fuerte. Pero escuchen bien, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos de ser sabios. Sabios. ¿Quieres tener matrimonio rascacielos? ¿Quieres tener una iglesia fortalecida? ¿Quieres ser una persona que afecta a su comunidad positivamente? Acción. Acción. Edificar sobre la roca va a tomar más tiempo que edificar sobre la arena. Aún para los niños, fíjate, ¿qué es lo que hacen los niños cuando llegan a la playa? ¿Qué les gusta hacer? Además de bañarse. Castillitos de arena. Y ahí construyen castillitos. A mi hijo le gusta que lo entierren o lo llenen de arena, le hacen un hoyo ahí. Mis hijos la otra vez estábamos en la playa y empezaron a hacer un pozo gigante allí en la arena. ¿Por qué? Porque construir en la arena es fácil. Es fácil, mueves las cosas por aquí, por allá, pones ahí, construyes, es mucho más fácil. Pero mientras más profundos sean los cimientos, más alto se puede construir. Así es con nosotros. Mientras más profundos tus cimientos. Pero ojo, cimientos no significa conocimiento. Cimientos profundos significa conocimiento aplicado en tu vida. Si solamente estás engordando espiritualmente, pero no aplicando la palabra de Dios, eres un necio. La palabra de Dios te la pone así directita. Pero ¿cuál es la diferencia entre construir en roca y en arena? Roca versus arena. Escríbelo ahí en tus notas. Una vez más, no se trata del mensaje, se trata de aplicar o no el mensaje. Escríbelo. Se trata de aplicar o no el mensaje. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25. Dice la escritura, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. A ver, léanlo conmigo. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Y fíjate lo que continúa diciendo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Páusale allí, Jazz. Imagínate, está comparando esto al necio como a este personaje que se levanta y tiene la mitad del ojo lagañoso y luego tiene aquí toda la marca blanca, así los pelos parados, la pijama de hace 15 años. Y luego, Emma ni abrió los ojos cuando entró al baño. Llegó así y luego abrió los ojos enfrente del espejo. Y luego sale y se va. Eso es lo que dice la escritura, que es un necio. Una persona que no practica lo que la Biblia dice. Que tú vas a la palabra, te dice todo lo que tienes que arreglarte y tú dices, es muy buen punto, muy buen punto. Pero te sales exactamente como entraste. Y fíjate, eso me pasó una vez a mí. Yo estaba en la prepa 1, me acuerdo que tomaba el 249, creo, de ahí de Chapalita. Y se me hizo tarde esa vez. Salí corriendo, pero
no sé, ni me acuerdo cómo fue que me arreglé, pero salí corriendo, me subí al camión, voy en el camión, como siempre están llenos los camiones a esa hora, estoy en el camión así parado y de repente se empiezan a fijar la gente y empiezan. Y yo dije, ¿qué onda? Y se me quedaban viendo otra vez. Y luego, pues uno empieza a buscarse el cierre, está abajo. Y nada, ¿verdad? Y seguían riéndose. Y empiezas a sudar. Dije, ¿qué es lo que traigo? ¿Ah? Y luego te empiezas a quitar la gaña, pero no traía lagañas. ¿Ah? Cuando de repente volteo, yo traía mi mochila, y volteo a un lado aquí donde traía mi mochila y traía un calcetín. Y por primera vez di gracias a Dios que traía un calcetín colgando de mi hombro y no algo más. Hermanos, ¿por qué? Porque no puse atención. Porque mi enfoque en ese momento era ver algo rapidísimo y vámonos. Y sabes que en la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos lo mismo de leer la palabra de Dios y no aplicamos, somos necios, somos tontos, somos personas dignos de conmiseración. Somos personas que la gente debería decir, pobrecito Julio, pobrecito fulanito, dice que es cristiano, dice que es un hijo de Dios, tiene sueños de grandeza, pero sigue haciendo lo mismo. No se trata del contenido del mensaje. Y la última parte del versículo 25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones una vez más, en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. Fíjate, me encanta, te bendecirá, ¿por qué? Tu obediencia. ¿Quieres ser bendecido? Sé obediente. Sé obediente. ¿Quieres que tu vida carezca de bendición? Pues haz lo que te dé la gana. Es muy sencillo. Queremos bendición en nuestra vida, seamos personas que practicamos. Se trata de poner la palabra en acción. Escríbelo en tus notas. Aún estás a tiempo. Te lo voy a volver a decir, aún estás a tiempo. Aquí hay personas, yo puedo ver a varios de ustedes, me he reunido con varios de ustedes, hemos tenido conversaciones. Sé que aquí hay personas que han pasado por tremendas pruebas, dificultades, personas que quieren tener mejor matrimonio, personas que quieren tener mejores negocios, personas que quieren hacer una diferencia en sus empresas, quieren tener mejores pensamientos, y hay de todo aquí. En la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Pero el Señor te está diciendo, es tiempo de accionar. Es tiempo de actuar, es tiempo de ponerte las pilas. Como el buen teólogo José decía, ya lo pasado, ya, eso se quedó atrás. Es que pastores, mi matrimonio está destruido. Algunos dicen, mi matrimonio está destruido, mis hijos me odian, me corrieron de mi trabajo, no tengo la forma de salir adelante, y empiezan a poner un montón de excusas. ¿Sabes qué? Hablando de los cimientos, de los fundamentos, allá en donde vivimos por 15 años, cuando tú comprabas una casa, tienen que ir a hacer una inspección. Te hacen una inspección, te checan. O sea, porque el banco se encarga de que le hagan una inspección, porque el banco que te va a dar el crédito, pues no te va a dar el dinero para que pagues la casa si la casa tiene un problema mayor. Una de las cosas que checan muy bien es el fundamento, son los cimientos. Pero cuando los cimientos están pero muy mal, le exigen al dueño de la casa que lo arreglen. Entonces, ¿cómo pueden arreglar un cimiento? Hay personas expertas en solucionar el problema de los cimientos y van con unos gatos hidráulicos gigantes, hacen una perforación a un lado de los cimientos, meten esos gatos hidráulicos y levantan lo que son los cimientos. Los empiezan a levantar e inyectan material para que el cimiento se pueda fortalecer. Tú estás aquí. Estoy seguro que muchos de ustedes están pasando por dificultades en las 4 áreas.
por lo menos en una de esas 4 áreas. Y si no, vas a tener problemas pronto de todos modos. Es cuestión de tiempo. O sea, va a venir la bronca familiar, personal, en la iglesia o en tu comunidad. Tienes que pedirle al experto en fundamentos, en cimientos, que venga y que solucione ese problema junto contigo. Aún hay tiempo. Prepárate. Número 3, prepárate para la tormenta. Pastor, pero ¿por qué prepararme para la tormenta, pastor? Estábamos ahí en un pueblito en Arkansas cuando una vez se empieza a escuchar las alarmas, porque cada año había tornados. Y ustedes cuando ven esos remolinos aquí que de repente pasan, imagínense los tornados que destruyen comunidades completas. Y me acuerdo que estábamos allá y de repente se escuchaba la alarma. Y siempre se escuchan en la noche. Cuando pues no te puedes animar ni siquiera a salirte porque no puedes ver dónde están los tornados. Y empieza a sonar. Y tú prendes la tele, prendes el radio y te empiezan a decir: vaya y resguárdese en el lugar más seguro que tenga. Híjole. ¿Te das cuenta? La tormenta llega y cada año llega. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es que los norteamericanos, por no decir otra palabra, los norteamericanos, ¿por qué no construyen casas diferentes? Cada año hay tornados en Kansas y Arkansas y siguen construyendo casas de palitos. Cada año en Orlando, en toda esa parte de Florida, llegan los huracanes. Cada año hay huracanes. ¿Y por qué no construyen de una mejor forma, verdad? Tú te haces la pregunta. Pero no nos pasa igual a nosotros. Empezamos a criticar la construcción de ciertas áreas, pero ¿qué de tu vida? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tu iglesia? ¿Qué de tu comunidad? ¿Estás construyendo para que permanezca cuando viene la tormenta? La tormenta muestra cuál es tu fundamento. Escríbelo. La tormenta muestra cuál es tu fundamento. Sabes que cuando todo está bien afuera, tu casa será de lo más cómoda. Cuando todo está bonito, está soleado, está el clima rico. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la bancarrota, cuando viene tu problema familiar, ¿qué pasa cuando te dan un resultado de análisis y te dicen es cuestión de tiempo? ¿Qué pasa cuando te dicen que estás desahuciado? ¿Qué pasa cuando pierdes un familiar, un ser querido? ¿Qué pasa cuando todo se empieza a derrumbar? Ahí se nota cuál es tu fundamento. Ahí se va a notar cuál es tu fundamento. Marcos 4, versículos 35 al 41. Escríbelo ahí en tus notas. Y esa es una historia que cada vez que la leía y entendí algo diferente. No sé si a ti te pasó igual, pero fíjate, dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos. Al atardecer, todo el día estuvieron chambeando los discípulos junto con Jesús, ¿eh? Y dice, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. O sea, en otras palabras, vamos a ir para el otro lado. Y luego dice, así que dejaron a las multitudes, salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Ahora, este versículo, léelo detenidamente. Jesús estaba ¿cómo estaba? Dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. En otras palabras, porque yo solía leer ese pasaje, Margarita, y leía y decía, pobrecito Jesús, es que
llegó y a lo mejor estaba sentado en la barca y estaba cabeceando y se durmió. No, eso no es lo que dice la Escritura. O sea, en otras palabras, Jesús llevó su almohadita y luego se subió a la barca y le dijo: muchachos, buenas noches. Y a propósito se fue a dormir. Y dice, los discípulos lo despertaron. Cuando todo esto empezó a pasar, lo despertaron y dijeron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Que no te importa mi salud? ¿Que no te importa lo que yo soy? ¿Que no te importan mis hijos? ¿No te importa que estamos comiendo solamente frijoles? ¿Que no te importa que no tengo para pagar la renta? ¿Que no te importa, Señor? Y luego dice, de repente el viento, dice, cuando Jesús se despertó. Ahora, ¿Jesús se despertó por la tormenta o se despertó por los gritos de los discípulos? Y le dijo a las olas: ¡hey! Silencio, cálmense. Y dice, de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y ahí viene el garrotazo que les da después de eso. Y luego él viene con los discípulos y dice: ¿por qué tienen miedo? Yo cuando leí ese pasaje decía: es que ¿cómo es posible que Jesús hiciera una pregunta tan retórica, ¿verdad? Tan obvia. Señor, es que ¿cómo que por qué tenemos miedo? Pues nos estábamos ahogando. ¿Qué no veías? No, estabas dormido, ¿verdad? Y luego Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ahora, cuando lees todo este pasaje, nos olvidamos de la primera parte de la historia. ¿Qué les dijo Jesús que iban a hacer? ¿A dónde iban a ir? Querido amigo, le dijo: vamos a ir para el otro lado. Si Jesús te marcó que va a suceder algo en tu vida, aunque venga la tormenta, aunque venga la dificultad, aunque venga el viento fuerte, aunque se empiece a meter el agua, tú vas a llegar del otro lado. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el enemigo te empieza a colocar en una situación donde quiere poner duda en tu corazón, pero el Señor te dice: mira, Julio, Alejandro, Carla, David, vamos a ir del otro lado. Vamos a ir. Se trata de que tú coloques tu mirada en mí. Pastor, pero ¿cómo es posible eso? Dice la Biblia que la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es una paz porque no hay problemas. Es una actitud del corazón por la presencia de Dios en tu vida en medio de la tormenta. ¿Va a venir la tormenta? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Vas a enfrentar todo eso? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Créele a Dios. No solamente cree en Dios, créele a Dios. Si Dios te dijo: vamos a ir del otro lado, es que vas a ir, es que vas a llegar. Es que muchos creemos en Dios. Es que yo me acuerdo que esto, Rubén Fonseca, cuando me estaba discipulando hace 20 y pico años atrás, me acuerdo que me enseñó eso. Me dice: Rubén, ¿sabes qué, Julio? Es que tienes que creer no solamente en Dios, créele a Dios. Créele a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Ojo, no te digo que si crees en Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios aquí? Díselo a tus pies. ¿A qué me refiero de eso? Actúa en fe. Dice la palabra de Dios que debemos andar en el Espíritu. ¿Verdad que dice andar en el Espíritu? Pero no dice hablar en el Espíritu. No, en ese pasaje no se está refiriendo a hablar en el Espíritu. Dice andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu requiere acción. Hablar es mucho más fácil. Hablar es mucho más fácil. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero actuar en el Espíritu es lo más difícil. Yo te quiero animar en este día a que edifiques tu casa, tu vida personal, tu familia, tu iglesia, tu comunidad sobre la roca. Y sobre la roca no significa
buena doctrina, lo cual sí es buena doctrina también, pero es buena doctrina en acción. Ponerte las pilas. Ya es hora de que te pongas en acción. Estás aquí y cada semana a lo mejor eres de los que dices amén. Y cada semana a lo mejor sales con un buen propósito. Pero falta acción. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por desafiarnos con tu palabra. Queremos rogarte que lo que hemos recibido hoy, lo que hemos aceptado en nuestro corazón, nos mueva a ponernos en acción. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, pero también queremos ya de una vez por todas comprometernos a hacer lo que nos corresponde. Gracias porque sabemos que vas a obrar en cada uno de los que estamos aquí. Aún con los ojos cerrados, mientras tú estás hablando con el Señor, yo te animo a que te comprometas con Él. Ahí donde estás, empieza no solamente a decir estoy de acuerdo, ponle también fecha, día que vas a ponerte en acción. Pero también me quiero enfocar en ti que no conoces a Jesús. Si estás aquí y aún no has colocado tu fe en el Señor Jesús, ahí donde estás, yo te quiero animar a que te arrepientas de tu pecado. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te anima a que tú vengas a Él. Dios te amó tanto que dio su vida por ti. El justo murió por los injustos. Dice que la paga del pecado es muerte. Jesús nunca pecó. ¿Por qué murió? ¿Sabes por qué murió? Porque en la cruz cargó el pecado tuyo y mío. Y hoy es el momento que tu fe te tiene que mover a recibir, aceptar el regalo de la vida eterna. Ahí donde estás, te quiero animar a que hagas esta oración junto conmigo. Dile así a Dios: querido Dios, soy un pecador. Me arrepiento, sé que merezco estar separado de ti, pero hoy yo creo que Jesús, tu Hijo, murió por mí en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó. Querido Jesús, ven a mi corazón, sálvame. Dame vida eterna. Dame vida eterna. Aún con los ojos cerrados, nadie esté mirando, por favor. Si alguno de ustedes por primera vez hizo esta oración para recibir a Jesucristo como su Salvador, ahí donde estás, yo quiero terminar orando, simplemente orando por ti. ¿Me podrías indicar si oraste? Nadie esté mirando. Ahí donde estás, levanta tu mano bien en alto. Yo quiero terminar orando por ti. ¿Alguna persona que hizo esta oración por primera vez? Veo tu mano levantada. Dios te bendiga. Amén. ¿Quién más hizo esta oración por primera vez para recibir a Jesucristo? Señor, gracias por esta persona que ha pasado de muerte a vida. Te ruego que tú hagas el milagro de restauración de estas personas. Que continúe, Señor, obrando en ellos, que les des el deseo de hacer tu voluntad. Ayúdalos a poner en práctica lo aprendido. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor de la palabra.